Bienvenidos a Abre mis ojos. Abre mis ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en esta edición de Abre mis ojos, donde vamos a hablar acerca de nuestro amor hacia Dios. En el episodio anterior hablábamos del amor de Dios hacia nosotros, hacia todos los seres humanos y toda su creación. Pero ¿qué hay acerca de nuestro amor hacia Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hay acerca de esa reciprocidad, de ese corresponder al amor que ellos han tenido para con nosotros? Porque nosotros como seres humanos también lo experimentamos, que cuando nosotros amamos a otra persona, nosotros también deseamos que la otra persona corresponda a ese amor de la misma manera. Y la palabra de Dios habla acerca del amor de nosotros hacia Dios. Pero ¿qué es lo que dice al respecto? ¿Cómo podemos corresponder a ese amor? Porque también es importante que tomemos en cuenta que así nosotros, como nosotros amamos a una persona, también nosotros queremos que se nos corresponda, pero en la manera en la que nosotros sentimos amor. En esa manera es como nosotros entendemos y sentimos el amor. Y muchas veces hay malentendidos entre las personas porque el lenguaje en el cual alguna persona expresa el amor es diferente que la otra. Y la otra persona no lo recibe, no lo percibe como un acto de amor. A pesar de que de quien lo está dando es un acto de amor. Pero Dios nos dice exactamente cómo podemos ser recíprocos con Él, con ellos, con Dios el Padre y con Jesucristo, en mostrar nuestro amor hacia ellos. Pero vamos a comenzar en Efesios 5, donde el apóstol Pablo nos da una instrucción muy importante que es bueno tener en cuenta conforme vamos estudiando este tema. En el versículo 1 dice: Por tanto, sean imitadores de Dios, como hijos amados, y caminen en amor, incluso como Cristo también nos amó, y se dio a sí mismo por nosotros como una ofrenda y un sacrificio de aroma perfumado a Dios. Pero hay que detenernos a hacer algunas preguntas aquí. ¿Qué significa ser imitadores de Dios? ¿Qué significa actuar como hijos amados, ser como hijos amados? ¿Y qué significa caminar en amor? Porque nos da la instrucción de que caminemos en amor, así como Cristo lo hizo y nos da el ejemplo de que Él se entregó por nosotros, como una ofrenda y un sacrificio de aroma perfumado a Dios. Lo que Él hizo fue dar su propia vida, pero todo acerca de su vida, sus pensamientos, sus acciones, despojarse de su gloria para venir como un ser humano. Pero ¿qué significa este caminar en amor? Vamos a primera de Juan 4, donde el apóstol Juan nos da un poco más de claridad con respecto a lo que es el amor de Dios. En el versículo 16 dice: y hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene hacia nosotros. Dios es amor. Y aquel que vive en amor está viviendo en Dios y Dios en él. Por esta relación espiritual, el amor de Dios es perfeccionado dentro de nosotros, para que podamos tener esta confianza en el día del juicio. Porque incluso como Él es, así también somos nosotros en este mundo. No hay temor en el amor de Dios, sino el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor tiene tormento. Y aquel que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Y hay muchas cosas que son importantes que nos detengamos a analizar en estos versículos que hemos leído en 1 de Juan 4. Lo primero es que Dios es amor. Esa es su esencia, como ya mencionábamos en el episodio anterior. Y dice que nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Porque si de su amor no nos hubiera creado, ni siquiera estuviéramos aquí. Pero Él nos dio vida. Y Él nos amó primero. Incluso, como ya mencionábamos antes, también el Cordero de Dios, Cristo, nuestro Señor, fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces Él nos amó primero en todo, al darnos la vida, pero al tener un plan incluso antes de eso, antes de crear a Adán y Eva. Y su amor también es importante que entendamos no solamente que Dios es amor, sino que nosotros debemos también de morar en Él y Él en nosotros. Es lo que dice
que aquel que vive en amor está viviendo en Dios y Dios en él. Pero ¿cómo vivimos en amor? ¿Cómo se demuestra? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se lleva a cabo este amor? La palabra de Dios lo define, porque nosotros no lo podemos definir. Esta sociedad en la que vivimos está muy acostumbrada a definir sus propios términos, a definir, creer que ellos pueden definir lo bueno de lo malo, ignorando la palabra de Dios, diciendo que todo realmente depende en cómo nosotros, la sociedad en general, definamos las cosas. Pero la palabra de Dios nos da definiciones exactas, nos da definiciones que son verdaderas, porque la palabra de Dios es la única fuente de verdad absoluta al 100%. Entonces nosotros, ¿cómo podemos vivir en amor? Para que Dios esté viviendo en nosotros y nosotros en Él. Vamos a Mateo 22, en el versículo 37, donde se nos da una instrucción muy importante. La instrucción más importante quizás de toda la Biblia. Aquí responde nuestro Señor Jesucristo al quien le hizo una pregunta de cuál era el más grande mandamiento. Y le dice, amarán al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Es quizás la instrucción más importante. Que nosotros amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y en otros versículos dice también con todas nuestras fuerzas. Y es el primero y más grande mandamiento, lo más importante. Y viene como instrucción también, que nosotros amemos a Dios. Es lo más importante. Y establece esto, el orden y lo más importante en esta vida, que realmente es amar a Dios. Y muchas personas pueden pensar que este es un nuevo mandamiento que dio Jesús, pero no es así. En Deuteronomio 6, versículo 5, ya había Dios determinado lo siguiente. Y amarán al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su fuerza. Entonces, este mandamiento no es un nuevo mandamiento que Dios dijo, que Jesús dijo cuando vino, como Dios en la carne, como el Hijo de Dios. Este mandamiento ya lo había dado Dios, la palabra de Dios, que es Jesucristo mismo, todas las palabras que el Padre le dio que hablase, y Él le dio instrucciones a Moisés. Y el pueblo de Israel ya tenía este mandamiento como el primero, que amen al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, que es su cuerpo, como ya hemos hablado en otros episodios, y con toda su fuerza, con todo lo que hacemos, en todos nuestros pensamientos, con todas nuestras emociones, porque dice primero con el corazón, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Y también vamos a ver entonces que incluso desde el tiempo de Moisés, ya en Deuteronomio ya estaba establecido, no solamente que tenían el pueblo de Israel que amar a Dios y que nosotros tenemos que hacer lo mismo, pero incluso Dios les da más determinaciones, más instrucciones con respecto a esto. Una de ellas, como un ejemplo simplemente, es lo que dice en Deuteronomio 13:1, porque es lo que esto refleja el corazón de Dios y su mente y lo que es más importante para Dios. En el versículo 1 dice, si un profeta se levanta entre ustedes, o un soñador de sueños, y les da una señal o una maravilla, y la señal o maravilla la cual él les predijo sucede, diciendo, vamos tras otros dioses los cuales ustedes no han conocido, y sirvámosles. No escucharán las palabras de ese profeta o ese soñador de sueños, porque el Señor su Dios está probándolos para saber si aman al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma. Desde entonces ya realmente aquí hay una prueba que se ha repetido a través de toda la historia de la humanidad y se va a volver a repetir. Porque ahora en los últimos tiempos también va a haber personas que engañan. Va a haber personas que vienen con sueños o señales o maravillas. Incluso habla la Biblia acerca del falso profeta que viene y va a hablar engaño. Y va a hacer grandes señales. Y va a engañar a muchas personas. Pero aquí nos dice en el versículo 3 de Deuteronomio 13 que nosotros no debemos de escuchar las palabras de ese profeta o soñador de sueños o engañador, falso profeta, como dice acerca de el que está a punto de venir. ¿Por qué? Porque esta es una prueba para saber
si realmente nosotros amamos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y nuestro Señor Jesucristo vino a corroborar, como ya leímos en Mateo, estas palabras. Y Dios es consistente porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, no cambia. Este mandamiento ya había sido dado desde el principio, de que amáramos a Dios. Pero ¿cómo podemos entonces nosotros amar a Dios? ¿Cómo podemos demostrar ese amor de una manera práctica? ¿Cómo lo hacemos? ¿Es acaso un sentimiento solamente del corazón? ¿Es una emoción? ¿Es algo simplemente emocional? ¿O hay algo más que podamos hacer para demostrar ese amor a Dios? Vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 14, donde Jesús les dice a sus discípulos la verdad. Les dice algo muy muy importante. Son versículos absolutamente esenciales que nosotros debemos de leer, y no solamente de leer, sino de aprender, de internalizar. Así de que en cuanto vamos conociendo a Dios y continuando nuestra relación con Dios, teniendo esto en mente, nos va a ayudar muchísimo para poder realmente ser recíprocos con Dios, para poder corresponder a ese amor que Dios ha tenido por usted y por mí. En el versículo 15 de Juan 14, Jesús dijo claramente: si me aman, guarden los mandamientos, a saber, mis mandamientos. Vayamos al verso 21. Aquel que tiene mis mandamientos y los está guardando, ese es quien me ama. Y quien me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré, y me manifestaré yo mismo a él. Judas, no Iscariote, le dijo: Señor, ¿qué ha pasado que estás a punto de manifestarte a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. Y nosotros vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Aquel que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre, quien me envió. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo Jesús aquí en la tierra, esta fue la instrucción clarísima para todos sus discípulos. Dijo: si me aman, guarden los mandamientos. A saber, dice, mis mandamientos, porque Él fue quien los declaró, quien los decretó desde el monte Sinaí en Éxodo 20. Los 10 mandamientos. Dios quiere que guardemos los 10 mandamientos, todos los mandamientos, porque esa es la prueba que le amamos. Así es como podemos nosotros demostrar ese amor. Lo dijo muy claramente, dijo que quien tiene sus mandamientos y los guarda es quien lo está amando. Y nos dice cosas más asombrosas, porque dice: quien me ama será amado por mi Padre. Dice, por él mismo, por Jesús y por el Padre. Y dice que el que guarda mi palabra, si alguien lo ama, guardará su palabra. Y ellos, todavía más profundo, no solamente habrá amor, sino que habrá, dice que haremos nuestra morada con él. Que vendrán a morar en usted si usted guarda los mandamientos de Dios, si yo guardo los mandamientos de Dios. Hay muchas iglesias y muchos ministros que hablan acerca de que la ley ya fue abolida, que no tenemos que guardar nada, pero eso no es lo que dijo Jesús al final de su ministerio a todos sus discípulos y a todos aquellos quienes iban a creer en él. Porque la manera de demostrar nuestro amor por Dios es guardando su palabra, toda su palabra. Porque como ya vimos, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, no es nuevo. Y Jesús lo ratificó, lo reestableció, porque nunca fue quitado, realmente simplemente lo afirmó. Y les dijo a sus discípulos que esa es la manera en la que nosotros podemos manifestarle amor a Dios, en guardar sus mandamientos. Incluso el apóstol Juan también lo dice en 1 Juan 5 y versículo 2. Dice: por este estándar sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados.
Muchas veces la sociedad lo hace ver como que es una carga, como si fuera una maldición. El cristianismo de este mundo dice que es estar bajo la ley, es estar en una maldición, pero esa no es la realidad. La realidad es que si usted ama a Dios, si usted hace un pacto con Dios a través del bautismo, usted está entonces bajo la gracia, pero solamente entonces. Y es para guardar los mandamientos, verdaderamente. No es para desecharlos, no es para eliminarlos. Y no son gravosos, son al contrario, son un deleite cuando Dios nos concede entender la verdad acerca de su palabra. Y esto va a crear una relación profunda con Dios el Padre y con Jesucristo. Y esto es lo que Él desea. Primera de Juan 2, versículo 5, dice: por otro lado, si cualquiera está guardando su palabra, verdaderamente en aquel el amor de Dios está siendo perfeccionado. Por este medio sabemos que estamos en Él. Y es algo muy profundo, porque Jesús nos dice que Dios el Padre y Él verán a hacer morada con nosotros si los amamos, si estamos guardando su palabra, si estamos guardando sus mandamientos. Y es el amor en nosotros se perfecciona, Dios lo va perfeccionando. Pero también en el versículo 15 nos da una advertencia. Nos dice aquí en 1 de Juan 2:15, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si cualquiera ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque no podemos servir a dos maestros. No podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a Dios y a los deseos de este mundo. Es muy difícil. Pero Dios quiere que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, al guardar sus mandamientos. Y el requerimiento obviamente va más allá, pero comienza con esto. En Mateo 10:37, Jesús dijo lo siguiente: aquel que ame a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ame a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y aquel que no tome su cruz y me siga, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y sobre todas las personas también. Y no amar al mundo, simplemente amar a Dios el Padre y a Jesucristo. Y ya hemos leído cómo, guardando sus mandamientos. Y es importante estudiar los mandamientos de Dios para conocerlos, para guardarlos. Y no solamente es guardarlos, sino también ponerlos por obra, ponerlos en práctica. Porque eso es lo que Dios espera. Como dijo Jesús, el que está guardando, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y Dios lo vuelve a poner en su palabra. En 2 de Juan, versículo 6, porque es un solo capítulo, en el versículo 6, el apóstol Juan dice: y este es el amor de Dios, que caminemos de acuerdo a sus mandamientos. Este es el mandamiento exactamente como lo oyeron desde el principio, para que pudieran caminar en él. Entonces, realmente respondiendo a la pregunta de cómo es que podemos caminar en amor, como nos dijo en Efesios 5 el apóstol Pablo, que caminemos en amor, aquí la respuesta está en 2 de Juan, versículo 6. Que caminemos de acuerdo a sus mandamientos. Eso es caminar en amor. Porque cada uno de los mandamientos de Dios son amor. Son amor a Dios, en los primeros 4 mandamientos, y son amor al prójimo, en los últimos 6. Y este es el mandamiento. Que caminemos en él, que amemos a Dios. Es un círculo realmente donde va replicándose cada vez a más profundidad. Amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y el primer más grande mandamiento es amar a Dios. Entonces volvemos al inicio, que es amar a Dios. Y entre más lo amamos, más lo obedecemos. Y entre más lo obedecemos, más lo conocemos. Y entre más lo conocemos, más lo amamos. Y es un círculo que va continuando, que va profundizando en nuestra relación con Dios. Y también parte de este amor está en todas partes, en toda la Biblia está manifestado el amor de Dios por nosotros, y también lo que Dios requiere de nosotros en expresar ese amor de regreso hacia Dios y hacia Jesús. En el Salmo 97, el versículo 10, dice: ustedes quienes aman al Señor, odien el mal. Él preserva las almas de sus santos. Él los libra de la mano del malvado. Y los santos
Como un punto aparte para clarificar, los santos son aquellos que han sido llamados por Dios en este tiempo y a través de la historia también. Todos aquellos que han sido llamados de Dios, como dice la palabra de Dios, hay muchos son llamados y pocos los escogidos, pero aquellos quienes son llamados y escogidos y fieles son los santos de Dios. Los santos no es como dice la Iglesia Católica, que son ciertas personas que han hecho una obra especial o un milagro o han tenido una aparición y que se beatifica para ser santo. No, esos no son los santos. La palabra de Dios dice que los santos son aquellos que son los llamados, escogidos y fieles, los que están acercándose a Dios en espíritu y en verdad, en una relación verdadera y profunda y sincera con Dios el Padre, con Jesucristo, expresada a través de obedecer estos mandamientos, de obedecer su palabra. Y aquí lo dice muy claro, quienes aman al Señor odien el mal. ¿Por qué? Porque el mal es el resultado del pecado. Y la ley de Dios es la que define el pecado. Por ende, el que está guardando sus mandamientos está odiando el mal. Porque no quiere el mal que viene del pecado, no quiere el pecado que viene de transgreder las leyes de Dios. Por eso dice que ustedes, quienes aman al Señor, odien el mal. Y Dios dice que en respuesta dice, Él preserva las almas de sus santos, aquellos quienes lo buscan, quienes lo conocen, quienes han hecho un pacto con Él a través del bautismo y quienes han recibido el Espíritu Santo. Porque en Hechos 5:32 se nos dice que nosotros somos sus testigos de estas cosas, como lo es también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a aquellos que lo obedecen. El Espíritu Santo Dios lo da a quienes lo obedecen. Entonces todo va siendo en conjunto, en realidad, alrededor de su palabra y de todos y cada uno de sus mandamientos, porque Dios le da su Espíritu a aquellos quienes lo obedecen. Y así es como también nos da Dios su amor a nuestros corazones. En Romanos 5 y versículo 5 el apóstol Pablo nos dice, y la esperanza de Dios nunca nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, el cual nos ha sido dado. Entonces, si usted ha sido bautizado y ha recibido el Espíritu Santo de Dios, usted tiene el amor de Dios derramado en su corazón. Y es ese Espíritu Santo que lo ayuda y lo mueve para que usted ame a Dios, para que usted guarde los mandamientos de Dios, para que lo exprese en verdad y en acción, no solamente en palabras y en emociones y en sentimientos. Eso también es parte del amor de Dios, pero no es lo único. Comienza por guardar sus mandamientos. Y conforme usted va continuando su relación con Dios y avanzando en el amor de Dios, entonces va a ir creciendo cada vez más. Porque realmente Dios le va a dar cada vez más de su Santo Espíritu, le va a dar cada vez más de su amor, para que pueda cumplir más esa ley en el espíritu de la ley e ir eliminando, ir modificando su carácter de ser enemigo de Dios, que es lo que éramos todos antes de ser llamados enemigos de Dios, porque nuestra naturaleza va en contra de la ley de Dios y no se puede sujetar a ella, pero Dios nos va cambiando a través de su amor, a través de sus leyes, a través de de concedernos cada vez guardar estas leyes mejor y mejor en el espíritu, no solamente en la letra, pero también en la letra, en ambas, porque va todo junto, porque los mandamientos han sido establecidos por Dios desde la creación. Desde el sábado, desde el séptimo día que Él creó, desde ahí han estado establecidos todos los mandamientos de Dios. Y todas aquellas personas que han caminado con Dios han hecho esto, han sido recíprocos para ese amor que Dios ha tenido para con ellos, y para con usted y para conmigo. Y estos frutos se van a resultar de ese espíritu. Porque como leemos en Gálatas 5:22, dice, pero el fruto del Espíritu es amor. Ese es el primer fruto del Espíritu, es el amor de Dios en nosotros y de nosotros hacia Dios en obediencia, en amor. Entonces el amor de nosotros hacia Dios es muy importante, porque como hemos estudiado hoy en la palabra de Dios,
Es lo que Dios desea. Dios desea que nosotros guardemos sus mandamientos de corazón, sabiendo que estos mandamientos nos van a dar a conocer más a Dios. Y estos mandamientos nos van a hacer que odiemos el mal y alejarnos del mal. Y Dios va a poder continuar este desarrollo de su carácter, de continuar haciéndonos conforme a su semejanza, porque ya tenemos su imagen, pero no su semejanza todavía. Esta es parte del proceso. Y el amor de nosotros, nuestro amor hacia Dios, es sumamente importante. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos y nos vemos en el próximo episodio.